Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 27, del 1 al 44. ¡Vamos! Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramítena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada, y quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Gloria al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 27 del libro de los Hechos podemos ver cómo Pablo es finalmente enviado a Roma. Entonces dice que ellos salen de Cesarea, llegan a Sidón en una nave, dice Adramítena,
que era una nave de la ciudad de Adramitio en Asia, ¿verdad? Pertenecía a esa ciudad. Luego dice que navegaron a Sotavento, o sea, en contra del viento y rodeando o bordeando la ciudad de Chipre. Y arriban luego a la ciudad de Mira, en Licia, en una nave alejandrina que iba para Italia. Y de nuevo navegan a Sotavento de Creta, ¿verdad? Bordeando, ¿verdad? En contra del viento desde la ciudad de Creta frente a Salmón. De ahí ellos llegan a una ciudad que se llamaba Buenos Puertos, cerca de Lacia. Allí entonces Pablo les hace una advertencia, ¿verdad? De no avanzar más para evitar el peligro y perder la nave o sus vidas, ¿verdad? Pero el centurión le cree más al piloto y al dueño del barco que a Pablo. Y luego van camino a Fenice, costeando Creta para encontrarse con un viento tempestuoso. Dice que era un viento ciclónico del noreste que sopla en el mar Mediterráneo, principalmente en otoño, en invierno, ¿verdad? Y se llamaba Euroclidón. Miren qué tremenda cosa. Y dice que no pudieron poner pro al viento, o sea, no pudieron hacer un rumbo que formara una dirección del viento en ángulo de 90 grados, ¿verdad? Sino que se dejan llevar por el viento nuevamente a Sotavento. O sea que están yendo en contra del viento y bordeando lo que era en esta ocasión la isla llamada Clauda. Y dice que con mucha dificultad recogen el esquife. El esquife era un pequeño barquito, ¿verdad? Como cuando los barcos grandes van a desocupar gente de los barcos, dejan caer un botecito, un barquito, ¿verdad? Y dice que con las justas pudieron recoger el esquife y usarlo, dice, para asegurar la embarcación, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa. Y tenían miedo de golpear con el barco peñascos en medio del mar o golfo, ¿verdad? Con bancos de arena peligrosa. A esto le llamaban ellos sirte. Tenían miedo de golpear contra el sirte, ¿verdad? Y de ahí dice que ellos comienzan a arriar las velas, ¿verdad? Y cuando vemos arriando un caballo, ¿verdad? Como jalándolo, ¿verdad? Ellos comienzan a arriar las velas de la embarcación en ese momento, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa. Y después de que ellos han arriado las velas, dice la palabra que ellos prácticamente quedan a la deriva. Miren, hermanos, qué tremenda cosa. Ellos estaban sin dirección, a merced de las circunstancias y siendo abatidos, ¿verdad? Por esa furiosa tempestad. Y al llegar al día siguiente comienzan a alijar. Y alijar viene de la palabra aligerar. Y lo que ellos comienzan a hacer es aliviar el peso del barco de su carga. Y dice que comienzan a arrojar al mar objetos y cosas, ¿verdad? Quizá pesadas, quizá cajones, qué sé yo. Ellos comienzan a sacarlos, todo eso para afuera. Y dice que también como los aparejos, que eran palos y partes de las velas. Ellos estaban ya deshaciendo de muchas cosas que habían en el barco para poder hacerlo más liviano, más ligero, para que pudiera avanzar un poco más entre las aguas, ¿verdad? Pero en todo ese momento, hermanos, vemos que ellos estaban en una tremenda oscuridad. Y hoy han pasado muchos días, dice la palabra, en medio de la tempestad, perdiendo la esperanza de salvarse, ¿verdad? Y mientras todo esto estaba pasando, hermanos, en ese momento Pablo estaba
en oración. Pablo estaba en comunión con Dios. Pablo estaba viendo la situación que estaba aconteciendo en ese momento, en medio de ese barco, en medio de esa nave, pero él estaba con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él siempre se mantenía, yo me imagino, como dice su palabra, ¿verdad?, que él oraba en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu. Y él había estado intercediendo por esta situación. Él no se había quedado de brazos cruzados. Pero ¿qué sucedió? Déjeme decirle. Dice que Pablo se pone de pie en medio de ellos. Prácticamente los reprocha, porque no le habían hecho caso, no le habían oído de no zarpar, ¿verdad? De no avanzar con la nave, de ir a Greta, sino en cambio que ellos habían recibido todo este mal, ¿verdad? Pero así les dice también que tengan ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida, solo la nave. Y les relata que el ángel de Dios, de quien, mire qué bonito como dice él, de quien soy y sirvo, se me apareció. Y dijo, mire, esta parte es preciosa, hermanos, porque vemos que el siervo de Dios estaba en comunión con Dios, estaba intercediendo, estaba orando, estaba clamando, y Dios manda a su ángel para confortarlo, para darle seguridad de que las cosas iban a salir bien, para darle seguridad, porque Dios viene siempre a tiempo a nuestra vida, para darnos calma, para llenarnos de su paz, de su amor. Y en ese momento Pablo ya sabía, por lo que el ángel le había dicho, que ninguno se iba a perder, ¿verdad? Que Dios le había concedido la vida de todos los que estaban con él, porque él tenía que ir y presentarse a comparecer ante César. Mire qué precioso eso. Pero a veces, muchas veces, nuestra tempestad, nuestra prueba, viene a través de una enfermedad, de una situación, de un problema al cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Pero qué precioso que en ese momento de necesidad, de angustia, de desesperación, en vez de que nosotros salgamos corriendo, podamos hacer lo que Pablo hizo, buscar ese momento de intimidad con Dios, buscar el rostro del Señor sabiendo que Dios está dispuesto y oyendo el clamor nuestro. Dice que su oído está atento a la oración del justo. Dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho. Imagínense, hermanos, dice aquí la palabra que en el barco o la embarcación, este gran barco, dice que venían, hermanos, 276 personas. Mire qué tremenda cosa. Y Dios le había prometido a Pablo que todos se iban a salvar. ¿Se imagina? Era una gran cantidad de gente. Y si Dios pudo hacer eso con Pablo, puede hacerlo contigo, en tu situación, en tu enfermedad, en tu problema, en cualquiera que sea la situación por la cual en este momento tú estás pasando. El Señor está dispuesto, el Señor te oye, el Señor te ama, el Señor quiere tomar control de la situación y Él siempre dará la salida. Y te llevará a esa bonanza, a esa paz, esa tranquilidad, cuando al final del camino hayas dicho, sí, verdaderamente Dios estuvo conmigo. Y te voy a poner un ejemplo que está pasando hoy en día. Acabamos de ver que el former presidente Trump fue expuesto a la muerte en unos minutos, en un momento. Yo me imagino que en ese momento, cuando él comenzó a ver las balas, cuando comenzó a ver que estaba sangrando, yo me imagino que su vida pasó de un minuto a otro. Y oía yo el día de ayer el mensaje que estaba dando. Y él dijo algo tan importante. Y qué precioso que un ser humano pueda reconocer eso.
Él dijo, yo estoy aquí, no debería estar aquí, pero estoy aquí por la misericordia de Dios. Y cuando un ser humano reconoce el poderío de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Yo no tengo ninguna afiliación a ningún partido político, pero reconozco cuando una persona se humilla ante la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y como les digo, hermanos, yo vi eso y en mis ojos espirituales yo pude sentir la mano de Dios en medio de todo. Porque qué tremenda cosa, hermanos, saber que estás expuesto, que quizá el día de mañana ya no mirarás a tu familia, que quizás el día de mañana todo lo que hayas hecho, todas las riquezas que hayas logrado ya no valdrán nada. Y en un minuto se puede perder la vida. Por eso, hermanos, yo te digo en esta hora, no importa la situación tan dura y difícil que tú estés pasando, Dios te conoce. Para Dios eres un libro abierto. Dios te ama tanto, tanto como no tienes idea. Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él llegó a dar lo más precioso, lo más valioso que un padre puede tener, la vida de su hijo. Rasheta Mantarabasaya. Hermanos, yo siento la presencia de Dios. Oh, hermanos, qué maravilloso y qué precioso es tener el amor del Padre en nosotros. Y con ese mismo amor tan grande, hermanos, cuando Pablo clamaba, el Señor Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra envió ese ángel, hermano, ahí en medio de la tormenta, ahí en medio de la necesidad, ahí en medio de la angustia, ahí en medio de la desesperación, ahí en medio del dolor, ahí en medio de las lágrimas. Ahí donde tú estás, el Señor en esta hora puede mandar también, no solo un ángel, sino muchos ángeles. Puede mandar cantidad de ángeles alrededor de tu casa a protegerte, a guardarte de todo mal. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en esta hora, hermanos, cuando Pablo estaba quizá de rodillas, mientras el agua entraba, azotaba a un lado y otro del barco, hermanos. Ellos ya tenían, hermanos, 14 días de ayuno. Y yo me imagino que era un ayuno forzado, hermanos. Quizá ellos no lo habían hecho decididos que tenían que hacer ese ayuno para Dios. Quizá ellos no tenían esa mentalidad. Sabemos que había centuriones, soldados, había gente marineros, ¿verdad? Y no sabemos qué eran sus creencias, ¿verdad? Pero en ese ayuno forzado que ellos estaban ya de 14 días y de ese momento, hermanos, Pablo les insta a que coman por su salud y que nada les iba a pasar. Él les dice, todos se salvarán. Y dice que en ese momento él levanta el pan, ora por él y come. Y todos le siguen ya con más ánimo, con más mejora. Y el pan, hermanos, es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, cuando lo recibimos, viene a nuestra vida y nos llena de paz. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú vienes a ser nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en ese momento, de pronto se llenaron de ánimo. De pronto la angustia pasó, el dolor pasó. Y ellos pudieron recibir, pudieron comer,
pudieron agarrar ese pan de vida que iba a darles esa fuerza para también su cuerpo físico. Y dice que todos los 276 personas que estaban en el barco, luego dice que procedieron a aligerar la carga. Siguieron echando, dice, todo fuera para el mar, y dice que ellos tiraron el trigo. Mire qué tremenda cosa. Y cuando se tira el trigo, hermano, estás echando la semilla. Recibes a Jesús en tu corazón y ahora tú puedes echar la semilla. Tú puedes echar esa semilla de la palabra de Dios a tus amigos, a tus hermanos, a tus conocidos, a tus familiares, aún a los que no conoces, aún a los que tú sabes que están yendo por el camino del mal, que van a terminar en perdición, en muerte, sin Dios, sin esperanza. Pero tú puedes echar esa semilla y esa semilla va a germinar y va a crecer al 100%. Porque el corazón ya está preparado. Porque el corazón ya tiene paz. Cuando Jesús entra a nuestra vida, nosotros cambiamos por completo. Nuestra mentalidad cambia por completo. Las cosas que antes hacían ya no las hacemos más. Las cosas que nos dañaban ya no las hacemos más. Podemos confiar y tener la seguridad que hay un Padre todopoderoso que nos protege, que nos bendice, que provee para nosotros, que nos ayuda, que ya no estamos más nunca solos. Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dijo: voy pues a preparar lugar para que allá donde yo voy, ustedes también puedan estar, pero no os dejaré huérfanos. Mandaré mi espíritu, que os llevará a toda justicia y a toda verdad. Él está con nosotros hoy. Y también Jesucristo dijo en el último momento, cuando ya ascendía al Padre: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor Jesús Todopoderoso está todos los días con nosotros, intercediendo ante el Padre. Cuando el enemigo viene y dice: no, que ese es un borracho, no, que ese es esto, lo otro, no, que aquel andaba en drogas, no, que aquel... Cuando viene el Satanás a removerte tu pasado, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, tiene una acta en su mano y dice: este día esta persona me recibió como su único Salvador, y hay una acta de sangre que yo he firmado ante el cielo, y esta persona ya no está más bajo la entidad de Satanás, ya no está más bajo el poderío de Satanás, sino que Dios Todopoderoso ahora toma control de esa vida y la levanta y la prospera y la bendice. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo y en todo. Gloria sea al Señor. Rama, mama, shata, kanda, rabasoa. Ay, hermanos, manto, cosarata. Yo siento la presencia del Señor, hermanos. A veces hay momentos en que el enemigo se levanta, hermanos. Se levanta contra tu vida cuando estás buscando de Dios. Pero déjame decirte que hay un acta en el cielo. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. En el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón y pronuncias esas palabras, confiesas con tu boca que Él es tu Salvador y tu Señor, hay un acta en el cielo, hermano, con tu nombre. Y esté firmado con la sangre de Cristo, hermano. Porque por esa sangre preciosa tú has sido libre. Por esa sangre preciosa tú tienes entrada al lugar santísimo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Qué hermoso y qué maravilloso es tener esa confianza en nosotros, que Jesús está allí, que Jesús está oyendo, que Jesús está a nuestro lado. Él está llevándonos a veces en sus brazos. En los momentos más difíciles, en los momentos que tengamos más carga, es ahí cuando Él te lleva en sus brazos. Nunca jamás estás solo. No sientas tristeza. No pienses que todos te han abandonado, porque Jesús jamás te va a fallar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso en esta hora yo quiero seguir adelante con este relato, hermanos, de la palabra.
Y dice que al amanecer aún no podían reconocer la tierra, pero veían una playa. Y dice que cortaron las anclas y los amarres del timón y alzaron las velas, avanzando hacia la playa. Y llegaron a un lugar de 2 aguas. Y el barco quedó atorado, hermanos, en arena o piedra, quedó encallado. Y delante del barco dice que la proa quedó hincada e inmóvil. Y la popa o la parte trasera del barco se abría con violencia del mar. Miren qué tremenda cosa, hermanos. Porque cuando ya vas a llegar a tu victoria, cuando ya vas a llegar al momento importante de tu vida en que te entregas a Jesús, vas a ver cómo va a haber primero, va a haber oposición de parte del enemigo para que tú no llegues a el conocimiento de Cristo, para que tú no llegues a ser libre. Porque antes nosotros éramos esclavos del pecado y ahora venimos a ser hijos de Dios. Y qué importancia tan grande que nosotros luchemos contra la corriente. Luchemos aún bordeando, como decía, ¿verdad? Cuando estaban yendo ellos a través de las aguas, cuando ellos estaban avanzando, que dice que estaban yendo en sotavento contra la corriente y contra los vientos y bordeando, porque el Señor quiere que tú seas un fuerte guerrero, una fuerte guerrera de Dios, que aunque pasen las situaciones, tú sigas clamando, tú sigas orando. La palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el final será salvo. Esto es una carrera de valientes. Esto no es una carrera de cualquier persona. Esto es una carrera de alguien que si toma el arado en sus manos y no voltea atrás, no importa la situación que esté pasando, tú toma el arado en tus manos y sigue firme, sigue adelante, porque el Señor está contigo. Él va como poderoso gigante abriendo el camino. Él va como poderoso gigante limpiando las situaciones, limpiando los ataques y los dardos del enemigo para que tú tengas la victoria final. Y nosotros sabemos y conocemos quién va a tener la victoria final. Y va a ser nuestro Dios y Jesucristo. Y Satanás va a caer vencido. Va a ser derrotado al final. Y es por eso ahora que él anda dando patadas de ahogado, porque sabe que su tiempo se acerca, porque sabe que se le acaba el tiempo, porque por eso él quiere arrastrar con todos los que pueda, llevarse a toda la parte de humanidad que él pueda. Pero grande y poderoso es nuestro Dios para que tú y yo nos levantemos en pos de la victoria, para que tú y yo nos levantemos y digamos: hasta aquí, Satanás, hasta aquí con las enfermedades, hasta aquí con las maldiciones para mi familia, hasta aquí por todas las cosas que has hecho en contra de los míos. Y tú te pares sobre la brecha. Y cuando tú te paras sobre la brecha, aun cuando la situación que estaba pasando Pablo en este momento, el barco estaba encallado, la orilla estaba cercana, pero todavía estaban en medio. Y yo me imagino, hermanos, que el barco se balanceaba de un lado a otro. El barco se movía y aquellos hombres para un lado y para otro. Porque a veces el enemigo te va a zarandear también. Y Dios te va a pasar por el fuego y va a permitir, como lo que le pasó a Job, que el Señor permitió que Satanás lo tocara, pero solo para que su gloria se manifestara. Porque a pesar de que él perdió todo y aún así quedó enfermo con esa lepra y esa situación que estaba pasando aún en su cuerpo, él nunca dejó de adorar a Dios. Él nunca dejó de exaltar su nombre. Por eso hoy te digo a ti en esta hora: persevera. Persevera hasta el final.
para que nadie tome tu corona. Y haz tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Y el que perseverare hasta el final será salvo. Y otra palabra importante que el Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Comienza a crear en tu hogar, en tu casa, ese momento en que tú te sometes a Dios. No sé si será a las 4, 5 o 6 de la mañana que tú decides. Cuando tú te levantas y dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, mis hijos. Yo te los presento a ti. Yo te pido que seas tú tomando control y dominio de cada situación de ellos. Yo te pido perdón por los pecados que ellos hayan cometido, así como lo hacía Job, hermano. Él aún le pedía a Dios perdón por los pecados de sus hijos. La comunión que Job tenía con Dios, era tanta la unidad que Job tenía con Dios, que le confiaba quizá todos sus secretos, que para él era algo diario, que era una manera de vivir para él así. Por eso yo te digo en esta hora, comienza a crear tu altar en tu casa. Porque antes nosotros teníamos que ir y traer un cabrito, una ovejita al templo de Dios. Pero ahora tu corazón es tu ofrenda. Tu adoración es el perfume grato para Dios. Tienes que aprender a atraer la presencia de Dios a tu hogar. Tú tienes que ser ese vínculo de paz que Dios usa para que la bendición entre a tu familia. Cada día preséntate ante Él, clama a Él, intercede por los que quieran que seas salvos, por las almas. Y cuando vas a estar en esa comunión con Dios, tú solito te vas a dar cuenta cómo el Señor trabaja. A veces el Señor te pone nombres, a veces el Señor te hace mirar cosas, a veces el Señor te dice y te pone a clamar por alguien. Así es como trabaja el mundo espiritual. Todo lo que tú hagas aquí en tus rodillas, en el mundo espiritual, se comienzan a crear contratos, se comienzan a crear papeles de legalidad. Es muy importante que busquemos ese momento diario de comunión con nuestro Dios. Puedes poner una media hora de alabanzas en las cuales le lloras al Señor, te presentas, te pones la armadura del cristiano, te cubres con la sangre de Cristo, cubres tu casa con ángeles eslabonados y comienzas a clamar y comienzas a decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te necesito, yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero glorificar tu nombre cada día, Señor. Y el Señor, no hay oración que Él no oye. Aún dice la palabra de Dios que cada lágrima de tus ojos que cae son como un perfume grato para Dios en el cielo. Mire qué tremenda y preciosa cosa. Por eso es importante que después te pongas a clamar y puedes usar cualquier oración de guerra si tú quieres. Yo uso la oración de guerra de la hermana Cindy Trim y es muy poderosa. Llega a cada área de nuestra vida, ¿verdad? Y después de que has clamado y que has sentido la presencia de Dios, comienza a guerrear. Comienza a guerrear en el Espíritu. Comienza a clamar con tu Espíritu. Si tú ya has sido bautizada en el Espíritu, esa es la espada, esa es la victoria que el Señor te da a través de tu Espíritu. Por eso dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu. Porque si habemos de pedir
como debemos no lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Ese es el idioma que Dios te ha dado para hablar con Él. Y tenemos que usarlo a diario, en todo momento. Podemos estar hablando con alguien, nosotros podemos estar intercediendo en el Espíritu adentro de nosotros, ¿verdad? No necesariamente verbalmente. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? En este momento, siguiendo con el relato, podemos ver que los soldados se confabulan y deciden matar a todos los presos para que no se fugaran, para que no se escaparan nadando, ¿verdad? Pero sabemos, en este momento, la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios había puesto en el corazón de Julio, el centurión, un aprecio hacia Pablo. Él sabía que él era un hombre de Dios. Él quizá lo había visto de rodillas, él quizá lo había visto clamando, él lo había oído hablar. Y él sabía que él era diferente. Él sabía que algo había en él. Y en ese momento, hermanos, el centurión, como tenía la autoridad, y por querer salvar a Pablo, él definitivamente impide que ellos hagan esto. No van a matar a nadie. No van a matar a nadie. Y da una orden inmediata para que los que puedan nadar puedan salir y ir hacia la orilla, ¿verdad? Nadando. Y los otros, pues, que vayan en tablas o en partes de la nave. Y así fue como, de esa manera, hermanos, todos los 276 hombres que había en esa nave se salvaron. Mire qué tremendo. O sea, que Pablo fue de bendición para esos presos, esos hombres, para salvarles la vida prácticamente. Mire qué tremenda cosa. Él fue la luz en las tinieblas. Yo me imagino que los soldados ya habían agarrado sus cuchillos, sus espadas, y los habían agarrado del cuello y ya los tenían listos para degollarlos o matarlos, ¿verdad? Qué tremenda cosa. Pero la misericordia de Dios y la promesa que el ángel había dado a través de Dios, que ninguno se iba a perder, ¿verdad? Se dio en ese momento. Mire qué precioso. Porque a los que aman a Dios, digo una vez más, todas las cosas les ayudan a bien. Y en ese momento, hermanos, todas esas personas se salvan y llegan a la orilla. Y en esta hora, si tú has oído este mensaje, has oído esta historia, y tú sientes en tu corazón la necesidad grande de recibir a ese Dios todopoderoso, de recibir a ese Jesús que dio su vida por ti, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi pasado y ayúdame para que de ahora en adelante yo pueda vivir para ti. Yo te reconozco como mi Señor y mi único Salvador, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Así también esta hora voy a estar orando por todos mis hermanos y hermanas que semana a semana me acompañan en este programa y juntamente son de gran bendición para nuestra vida y podemos juntos aprender de la palabra. Vamos orando. Padre Celestial que estás en gloria, yo te pido que seas bendiciendo de una manera grande y poderosa a cada uno de tus hijos, Señor. Que seas tú dándoles la autoridad y el poder que solo viene de ti, Señor. Que puedan ellos levantarse, Señor, sobre la brecha y que puedan, Señor, tomar la autoridad que viene de ti sobre sus vidas. Tomando, Señor, a través de la palabra autoridad
autoridad para atar y echar fuera toda entidad, todo demonio, toda cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Y te pido que sean victoriosos cada día, Señor. Muéstrales tu palabra y ayúdalos día a día a crecer en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Una vez a recordarte, querido amigo, hermano, que tenemos la parte de mi comunidad. Hay mucho material precioso para tu vida, lo mejorcito de YouTube, películas, música cristiana, libros, la Biblia también la puedes hacer download para que pueda seguir recibiendo esa bendición de Dios para tu vida y los que te rodean, ¿verdad? Y ha sido un privilegio precioso y maravilloso de parte de Dios que una vez más hayas estado acompañándome en tu programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.